que el Señor los bendiga y que nos permita por muchos años tener este espacio para venir y reflexionar su palabra. Y como siempre el Señor tiene temas que son necesarios para nosotros, para este caminar cristiano. Y hoy nos va a permitir reflexionar en algo bien hermoso y como combatir en nosotros esa tendencia a una teología que no corresponde, y sobre todo en lo que tiene que ver con el área del servicio. Concretamente, ¿a qué se refiere esta introducción? A que muchas personas en las congregaciones, sobre todo, piensan que por pertenecer a una congregación, por entregarle la vida al Señor y de forma muy especial por ayudar en un ministerio, independiente del ministerio que sea, entonces piensan que tienen derecho a muchas cosas que Dios les da, a una protección en su salud, protección en las finanzas, de todos los males y peligros que hay en el mundo, porque dicen, pues yo todo lo entrego al Señor, mi vida toda gira en torno a Él. Entonces, en todos estos aspectos, pues debo recibir esa protección especial del Señor. Y nosotros sabemos que nada sucede si Él no lo permite, pero el problema está en la intención del corazón, en qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón cuando servimos en la obra del Señor de alguna forma, o cuando caminamos con Él, porque no solamente esto es aplicable a las personas que estamos en ministerio, sino a las personas que hemos recibido la palabra de Él y nos hemos apartado de las cosas del mundo para entrar en los caminos del Señor. Y los discípulos no eran ajenos a ese tipo de pensamientos. También los discípulos pensaban en forma similar. Entonces, el Señor lo que está haciendo es dándoles una enseñanza especial para que comprendan lo que realmente significa servir en el reino de los cielos. Vamos, mis amados, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo,
no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra. Señor, gracias por hablarnos de este tema que a muchos, Señor, nos puede maltratar, nos puede tentar, Señor, pero difícilmente lo reconocemos. Señor, ayúdanos, Padre, a entender el verdadero sentido, Señor, en el servicio, qué es lo que nos lleva, Señor, y a no compararnos, Padre, con las bendiciones maravillosas que das a otros siervos en tu obra. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Me llamó mucho la atención este versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces, hoy como la pregunta que vamos a tener en todo este mensaje y que nos quede de enseñanza es: ¿tendremos envidia porque Dios es bueno? ¿Cómo manejamos nosotros la gracia y la misericordia del Señor, no solo con nosotros, sino con otros? ¿Qué genera esto en nosotros? Entonces, para intentar comprender esta pregunta de Jesús, tenemos que ir al contexto que originó esta enseñanza, es decir, el contexto que originó la parábola, porque la parábola es la respuesta a algo que estaba sucediendo en el capítulo 19. ¿Y qué era lo que ahí sucedía? Ustedes muy juiciosos lo van a leer completo y es una hermosura de pasaje. El Señor se encuentra con un joven rico y este joven rico le dice: ¿qué he de hacer yo, Señor, para la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos, y le da una serie de mandamientos y él le dice: yo he hecho todo eso, todos los he cumplido. Entonces el Señor le dice: muy bien, ya que lo has hecho, entonces ahora ve y vende todo lo que tienes y lo das a los pobres. Ah, no, Señor, ahí sí me la pusiste muy dura, porque el hombre tenía muchos bienes. Entonces Jesús le da una enseñanza a los discípulos y les dice: miren, es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, y eso desconcierta muchísimo, bastante. Entonces, ¿qué le dicen los discípulos? Pues con semejante cosa, este hombre, todo lo bueno que hace, entonces, ¿cómo es uno salvo? ¿Quién se puede salvar? Y el Señor responde: no, es que nadie se puede salvar, así mismo nadie, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le dice Pedro: bueno, Señor, vamos a mirar aquí en el verso 27 del capítulo 19. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces miren esto, todo lo hemos dejado y te hemos seguido, que pues tendremos. ¿Cómo vamos nosotros aquí si nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo? Hay muchas cosas que uno podría mirar en Pedro, y es Pedro hablando en nombre de los discípulos, cómo valora todo lo que él ha dejado, supuestamente lo que él ha dejado, que muchos dicen que lo que dejó fue unas redes vacías, porque no es que le fuera muy bien, pero bien o mal, él valora mucho más eso que lo que ahora está recibiendo con el Señor. Entonces, esto es lo que vamos haciendo ahora, pero ¿qué? Todo lo hemos dejado, ¿qué es lo que nos vas a dar? Entonces, vamos a mirar el contexto de la parábola. Y el contexto de la parábola, miren cómo muestra de lindo al dueño de la viña como un padre de familia, como un padre. Y ese padre tiene unas características muy especiales, y es que él es el que sale a buscar. Y sale no en una, sino en varias oportunidades. Salió por la mañana a contratar obreros en su viña. Luego, saliendo cerca de la hora tercera del día, buscó también a los que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y luego a la hora 11 salió y halló a los que estaban desocupados. Esto de las horas, el pueblo judío contaba el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Entonces, la hora primera son las 6 de la mañana. ¿Qué fue lo que él hizo? Salir a toda hora a buscar siervos para la viña. Pero él no sale a buscar siervos para la viña porque tenga una gran necesidad. Lo que vamos a ver en la búsqueda de este hombre es que lo hace por misericordia, porque realmente al final de la tarde, ¿qué beneficio le iban a dar estos obreros que él contrataba? No, pero él, movido por su misericordia y sabiendo que estos hombres se les iba a acabar el día, trabajaban por día y no tenían nada para llevar a sus casas, ¿qué hizo? Los contrató. Les dijo, vaya y trabajen en mi viña y les daré lo justo. Entonces vemos aquí dos clases de obreros. Estos obreros primeros que él encontró, unos obreros muy diligentes, estaban ahí desde el amanecer, ya listicos para que cualquiera que llegara los pudiera contratar. Pero eso fue lo que hicieron con el señor de la viña, llegaron a un acuerdo económico. Yo trabajo el día por un denario, es por eso por lo que voy a trabajar. En cambio, si vemos a los otros, él no llegó a un acuerdo, no hizo un contrato, no hubo un pacto, no les dijo, como vas a trabajar solo 2 horas o 3 horas, te voy a dar proporcional al denario que le pago al otro, sino que él les dijo, te daré lo que sea justo. ¿Qué pasa al final del día? Al final del día, cuando llega la hora del pago, entonces empieza por los últimos que vinieron a trabajar y termina dando el salario a los primeros. ¿Qué le dio a los últimos? Un denario. Cuando los primeros vieron eso, entonces se sorprendieron. Dijeron, no, pues si a estos que vinieron y trabajaron 1 sola hora les da un denario, pues nosotros que llevamos 12 horas aquí trabajando, nos va a dar 12 denarios. Es como una especie como de ley de compensación, y yo creo que eso nos pasa a todos. Pues si esta persona no hace sino como esto en la obra del Señor, y recibe como estas bendiciones del Señor, ¿qué no seré yo o aquel o el otro que todo el tiempo está en la obra del Señor? Entonces, en esa misma medida
van a ser esas bendiciones o recompensas que está recibiendo. Pero no es así. Él le da a los que trabajaron todo el día, les da lo que pactaron, lo que fue el contrato. Por eso es que el Señor le dice, pero ¿por qué es lo que me estás reclamando? Lo que me estás reclamando es no que te estoy dando a ti un denario que fue lo pactado, sino que me estás reclamando porque yo le doy lo mismo a aquel otro. ¿Acaso no puedo hacer yo lo que quiero con lo que es mío? ¿Por qué te da envidia? ¿Por qué te da rabia? ¿Por qué te duele eso? ¿Por qué no recibes con alegría lo que tu vecino, tu conocido o el miembro de este pueblo recibe para llevar el sustento a su familia? Porque tienes que compararte con él o creer que es que lo tuyo merece mucho más que lo de él porque llevas mucho tiempo. Y eso nos pasa mucho, porque nosotros a veces pensamos que con el Señor es como buscando una pensión de jubilación, y no. Con el Señor lo que se mira es esa actitud correcta del corazón. Pero hay algo muy claro en este acto de generosidad del Padre. El que busca es el Padre, pero mire que busca en determinadas horas del día. Si alegorizamos esto un poquito y lo aplicamos como al tiempo en que cada uno de nosotros ha llegado al Señor, bien sea a servirle o a recibirlo como Señor y Salvador, entonces nosotros podemos ver que Él ha llegado a nosotros en épocas diferentes de nuestra vida, ¿cierto? Vemos que algunos escuchan por el poder del Espíritu Santo, escuchan y prestan atención, mucha atención a las palabras del Señor y al llamado desde que están pequeños. Y uno ve que entregan su vida, o jovencitos, medianitos, pero qué bendición que aún a las personas que si estamos hablando de las horas comparada con el tiempo de vida que tenemos, llega a las personas con esa invitación a trabajar en su viña, faltando 1 hora para acabarse el día. O sea, ya casi a punto de llegar al Padre, y eso es misericordia. Porque es que aquí en esta parábola no se puede interpretar como salvación, no porque está hablando de paga, está hablando que tú trabajas en la obra y recibes un denario. Ese denario no podemos decir que es la salvación, porque yo no trabajo para salvarme, no, yo cuando soy salvo trabajo. Entonces cuando el Señor me busca y me falta 1 hora de mi vida en el calendario que solo Dios conoce, y lo recibo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que Él me da? Él me usa en la obra, Él permite que yo sea útil en la obra, así yo tenga canas, así no tenga el vigor que tiene uno más joven, y recibo del Señor todo ese apoyo y toda la gracia de Él, todo lo que produce la misericordia de Dios en una persona. Si nosotros fuéramos a hablar de salvación, todos somos salvos, claro, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y si nosotros estamos con Él y nosotros tenemos esa fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, sea jóvenes, sea ancianos, nosotros vamos a tener la vida eterna. Ese es el regalo maravilloso que Dios nos da, independiente de si nosotros trabajamos o no en la obra. Pero es que no, lo que el Señor no acepta son como personas
salvas desocupadas. ¿Y qué quiere decir desocupadas? No quiere decir que el Señor esté castigando a alguien que no ha podido conseguir un trabajo, en verdad, sino que habla como de esa ociosidad espiritual. Y es que muchas veces nosotros lo vemos en muchas personas, independiente de la edad, personas que para el reino de Dios, ¿qué hacen? Cuando el Señor a nosotros nos llama, no nos dice, sí, claro, sean salvos y siéntense y no hagan nada. No, es la primera invitación que nos hace, y la hace como mandato, entre otras cosas, es vayan y prediquen el evangelio, vayan y le hablan a otros. Entonces, eso es el trabajo en la viña del Señor. Pero aquí el Señor, Él lo que muestra es que no porque una persona empiece a hacer una obra en el reino, para el reino de los cielos, empiece a trabajar en un ministerio, empiece a hacer cosas, entonces el Señor lo va a colmar de bienes materiales. Eso es tener una actitud incorrecta para el servicio. Eso es algo que no se debe hacer. Como tampoco se debe manejar el celo y la envidia que se da entre muchas personas. Porque es que Dios manifiesta ese amor, esa misericordia de formas diferentes. A muchos los bendice con unos dones, a otros con unos talentos, pero a todos, absolutamente a todos, les da trabajo en la viña. Mire que el señor de la viña no se fue por las plazas a repartirle un denario a la gente, sino que le decía, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? No, es que nadie me ha ofrecido trabajo. La pregunta sería, ¿tú has buscado trabajo para ellos, pues? Bien pudo decirles el Señor, bueno, pero es que mira que se va a acabar el día, mira las necesidades que tienes, tanto por hacer en las viñas, ¿por qué te quedas aquí sentado y no vas y buscas? Eso lo vemos perfectamente. El obrero es ahí sentadito esperando a que lo busquen. Y uno ve que solo cuando el Señor de verdad mueve desde el interior de su ser a una persona, esa persona empieza a hacer en el reino. Y yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y a veces para unos pasa más tiempo y para otros pasa menos tiempo, como de quietud, como ahí, como que es que yo no sé qué hacer, nadie me ha dicho qué hago, no tengo idea en qué puedo ser útil, pero se quedan ahí sentaditos sin hacer absolutamente nada. Ya el Señor los ha buscado, por eso son salvos, pero el Señor lo que pide es, bueno, vamos a trabajar en la viña. ¿Cuántas cosas hay para hacer en la viña del Señor? ¿Cuántos trabajos? Y mire que para el Señor todos son importantes. Ahí no habla de qué calificación tenía el uno o el otro. Y Él compensó algo de una forma muy especial. Los primeros hicieron un contrato con Él, llegaron a un convenio, a un acuerdo, te trabajo todo el día por un denario. Yo pongo mi trabajo, de hecho ellos lo sentían como una carga pesada. En cambio los otros dijeron con gratitud, con alegría, aceptaron lo que Él les dijo, vengan, trabajen y les voy a dar lo que es justo. Eso se llama creer en quien le está hablando, y en nuestros términos eso es fe. Es creer que el dueño de la viña que nos está llamando nos dará lo que es justo. Y si el dueño de la viña nos da lo que para él es justo, ¿acaso nosotros tenemos envidia porque él es bueno y a este le da de esta manera y a este le da de la otra? Uno humanamente quisiera cosas, claro que sí. Y todos aquí batallamos con muchos asuntos, pero
peleamos con Dios, regañamos a Dios, le decimos, pero ¿por qué a Él sí y a mí no? ¿O por qué a mí me toca de esta forma tan dura, como la parte pesada de la cruz, en cambio a esta otra persona le toca, digamos, una parte más liviana? Eso es creer en el Señor y no estar en la obra de Él por lo que Él nos vaya a dar, no por tronos, no por recompensas, no porque muchas más cosas me van a ser dadas, porque la economía del reino de los cielos es muy diferente a la economía del mundo real, y nosotros no trabajamos por un salario, nosotros no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos por gratitud. Entonces, esta parábola nos ilustra la gracia y la soberanía de Dios. Es una manera de ilustrar con una historia, con una parábola, enseñar lo que es la gracia y la soberanía de Dios. Es entender con palabras que pueden sonar muy duro que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Por qué? Porque es que Él sabe por qué y para qué. Romanos 8 dice: oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede darle consejos al Señor? ¿Quién puede señalarlo? ¿Quién puede decirle cosas al Señor? Nadie, ninguno de nosotros puede hacerlo. Entonces, hoy Él nos pide que nos revisemos a todos nosotros con respecto a lo que sentimos que son como esas manifestaciones de la gracia y la soberanía de Dios sobre nuestra vida, pero también sobre la de otro. Y entender que el Señor lo que quiere es que no estemos desocupados, En la viña del Señor hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y se necesitan obreros que vayan y trabajen en todos los asuntos del reino. Lo que a Dios respecta, la salvación, eso a Él, solamente a Él le corresponde, pero a nosotros nos corresponde salir y buscar, pero buscar permitiendo que ellos escuchen al dueño de la viña, que ellos escuchen al Señor, no con palabrería nuestra. Miren que el mismo Señor salía y buscaba a personas de todas las edades, y nosotros a veces, sobre todo cuando son personas muy mayores, pensamos que es demasiado trabajo y que de pronto pueden ser personas que estén muy endurecidas, que tengan ya unos conceptos y unas costumbres que no pueden cambiar. Pero tenemos que creerle al Señor lo que Él dice. Si el Señor le llega a una persona justo cuando ya esa persona está a punto de entregarle el alma al Creador, esa es la mayor muestra de misericordia del dueño de la viña, que no repara en si la persona es joven, si la persona es muy mayor, porque al Señor no le interesa cuánto tiempo trabajes para su obra, sino cómo esté tu corazón dispuesto para la obra. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor, porque miren de fondo lo que hay. El Señor no le está dando ese denario a estos trabajadores porque tenga con ellos una deuda. Así no es. Lo que el Señor nos da no es una deuda, sino que es una muestra de su misericordia. Las personas que Él buscó ya al final del día, esas personas con plena seguridad que esperaban no recibir casi que nada.
y hasta agradecidas que al menos las tuvieran en cuenta para ir como al menos a saber dónde queda la viña. Ya se tenían que devolver, ya se acababa el día, pero recibieron. ¿Y por qué recibieron? Porque Dios da lo que sabe que nosotros necesitamos. Así que lo que de Él recibimos no es porque Él nos pague una deuda, porque nada, absolutamente nada nos debe. Si nos da es porque sabe que somos nosotros los que necesitamos. Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Padre amado, por esta parábola. Gracias, Señor, porque profundizando en ella, Señor, meditándola, orando en torno a todo esto, Señor, podemos descubrir esas ocasiones, Señor, en que hemos discutido contigo, Señor. Esas ocasiones en que hemos sentido envidia porque tú eres bueno. Y la envidia la sentimos, Señor, no porque no nos des lo que merecemos, Señor, sino porque les das a otros, Padre amado. Y eso es lo que hace la envidia. Ese es el poder destructor de la envidia. Creer que somos los únicos que podemos recibir algo. No merecemos nada, pero creemos que sí merecemos. Y creemos que tenemos derecho a compensaciones especiales, que somos especiales a muchas otras personas y que tú deberías mostrar con nosotros un trato preferencial. Perdónanos, Señor, por la manera, Señor, como alegamos contra ti. Perdónanos, Padre, por la manera como te pedimos que nos hagas más especiales que otros, cuando el especial eres tú. Cuando tú no nos das nada porque nos debas algo, Señor, porque tú no necesitas de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ti. Gracias, Señor, por suplir todo aquello que necesitamos y tú de nosotros conoces, Señor. Gracias infinitas, Padre amado, te damos, porque lo entendiste de una forma especial, Señor. Y nos diste, Señor, a tu Hijo. Nos diste, Señor, a Jesús para que muriera en una cruz. Y aún allá, Señor, cuando estaba a punto de entregar su espíritu al Creador, un hombre, un ladrón, le dio una manifestación de su fe y él le hizo una promesa maravillosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no había caminado con él, no lo había seguido. Es más, había ido en contra de la palabra del Señor en cuanto a amar al prójimo, no matar y no hacerle daño a nadie. Pero comprendió que había pecado contra el Señor. Entendió que el que estaba ahí, crucificado de manera injusta, era el Salvador de la humanidad, el ungido, el Mesías, y mostró su fe. Y el Señor, por misericordia, no porque le debiera nada a este hombre, ya faltando minutos para acabar su día, le dio la recompensa maravillosa del paraíso. Padre, gracias, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es posible para nadie obtener la salvación por su propio esfuerzo. Pero tú nos invitas, Señor, a que una vez que por fe te hemos recibido como Señor y Salvador, nos volvamos obreros, laboriosos, trabajadores incansables en tu obra, por gratitud. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.